¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Verónica Valenzuela y esto es En Nombre de la Ley. Todos los miércoles a las 5 de la tarde tienen una cita muy especial con nosotros con estos temas tan importantes, judiciales y también de temática social. Hoy tenemos un programa bastante especial porque nos visita desde México virtualmente Mario Valles Ballesteros. Él es un activista muy reconocido, un personaje bastante conocido dentro de la lucha de custodia compartida, de denuncias falsas y también la lucha contra la ideología de género. Hoy nuestro tema es sobre delitos de violencia sexual. Justamente a raíz de esta problemática del tratamiento en cuestiones legislativas sobre violencia sexual, en el año 2011 en Perú se crea un acuerdo plenario. Estamos hablando de que en el 2005 aproximadamente, 2006, ya se emprende una lucha justamente de género en favor de la mujer, pero en el 2011 se exacerba en el gobierno de izquierda de Ollanta Humala Tazo. Y finalmente en el 2011 se logra un acuerdo plenario, pero desde las bases sociales, feministas y de ciertos grupos de ONGs como Demus. Es importante recalcar que no participaron dentro de este acuerdo plenario grupos que más bien sean colectivos de defensa más bien de la vida, de la familia y también de la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque hacemos hincapié en este aspecto, porque este acuerdo plenario actualmente, imagínense, desde el año 2011 hasta la fecha, viene sentenciando prácticamente, citándose a este acuerdo plenario para considerar las sentencias a muchos hombres y las cifras no han cambiado con respecto a estas denuncias que tienen que ver con violencia sexual en contra de las mujeres. Ahora, esto es importante porque actualmente es una de las batallas, ¿no? Es una de las banderas de ciertos grupos políticos el instrumentalizar a la mujer para poder lograr ciertos escaños políticos en el Congreso o también para las ONGs, ONGs muy conocidos que lucran más bien con este tipo de, vamos a decir, problemática social que está vinculado al tema de acoso, violencia sexual o en todo caso también tocamientos. Es que esas denuncias son bastante comunes. Hay un 100% de estas denuncias, cuyo 90% son archivadas, solamente un 10% llegan a sentencia. Es un fenómeno bastante, vamos a decir, muy igual en algunos países de Latinoamérica, es decir, funcionan de la misma manera. Por ejemplo, en México, por ejemplo, en Argentina, siempre hay una cantidad bastante considerable de denuncias que se archivan con respecto a acoso sexual, a violencia sexual, tocamientos. Entonces, hay algo extraño dentro de esta problemática porque no es posible que solamente un 10% lleguen a sentencia. Ahora, de este análisis podemos desprender de los programas anteriores que definitivamente las denuncias falsas están inmersos dentro de esos porcentajes de archivamientos, de que casos que nunca llegan a sentencia, justamente porque no es considerable que haya tanta denuncia que finalmente no tienen una causa de sentencia, es decir, no llegan a una sentencia. Es importante entonces recalcar este acuerdo plenario, dado a que hay muchas denuncias falsas y que se apoyan en este acuerdo plenario. Recordemos que el acuerdo plenario está vinculado a una especie de pleno jurisdiccional, ¿no? Que participan ya sea la sala superior, ¿no? La Corte Superior, y con la participación de reconocidos abogados y también la participación ciudadana. ¿No? En este caso, ha funcionado así, en este acuerdo plenario número 1-2011-CJ
116 del Poder Judicial. Este acuerdo plenario lo citan porque tiene un contenido bastante interesante en el aspecto interpretativo, es decir, ordena a interpretar al que está juzgando para que tenga ciertas consideraciones con respecto, por ejemplo, al relato de la mujer, por ejemplo, a la prueba, que creo que es la figura más importante en este acuerdo plenario. Es decir, la prueba pasa a ser considerado, por ejemplo, el relato. E inclusive la evaluación de médico legista pasa a segundo plano porque se tiene que considerar más el relato según este acuerdo plenario, inclusive eliminando ciertos elementos periféricos que importarían dentro de una decisión judicial tan delicado como una denuncia de violación, de acoso o de tocamientos indebidos. Vamos a dar la bienvenida a Mario. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Verónica? Gracias por la invitación y muchas gracias por confiar en mi criterio y en mi forma de raciocinio. ¿Qué tal, Mario? La verdad, un gusto. En realidad, México y Perú están totalmente hermanados en muchas situaciones y las cuestiones legales no están ajenas. Y muy importante tu trayectoria. Cuéntanos un poquito de ti antes de empezar las preguntas con respecto a este acuerdo plenario, que seguramente hay un símil en México. Sí, fíjate que, bueno, ciertamente a mí en lo personal, desde muy chico, sin un motor natural todavía, me ha siempre gustado mucho la participación social. Ciertamente pasé años sin sentir un motor natural, el cual me llevara a poder ayudar a algo en la sociedad. Y en realidad a veces yo creo que sin querer a lo mejor lo pedía a Dios sin así tenerlo como intención definida. Pasa cuando en el 2020, a partir del 2020, yo me divorcio y empiezo a ver los estragos relacionados con la obstrucción del vínculo filial. Y a partir de ahí es cuando empieza un activismo ahora sí de manera natural y forzado. Y lo digo forzado no es porque no lo haya querido hacer, sino es porque no tenía otra opción. Cuando una persona ya te das cuenta de las cuestiones que pasan en materia legal, en pisoteo de los derechos de los menores de la infancia, es cuando te das cuenta, es cuando ya estás forzado ahora a colaborar y a hacer algo al respecto. Y ahora, todas las aristas que de ahí se emanan, a partir de ahí, la situación de los derechos de la infancia relacionada con la obstrucción de vínculo y todo lo que de ahí se empieza a generar, meterte con cuestiones de denuncias falsas, las estadísticas reales, lo que marcan, te das cuenta, las cosas que ha generado la ideología de género en el mundo, y empieza uno a conectar puntos, todos los puntos que uno ha vivido en diferentes situaciones de la vida, se empiezan a conectar y empieza uno a darse cuenta de, ahora sí, las cuestiones reales que se viven, contrario a lo que se maneja o se empieza a tratar de querer implantar en la mente de los ciudadanos del mundo a raíz de las agendas políticas sociales. Entonces, me da cuenta que un problema familiar se hizo de índole penal, te das cuenta que se mezcla con la política y que no nada más pasa en la localidad ni en el país, sino en el mundo entero y particularmente Latinoamérica. Y Así así es. Sí, Mario, cuéntanos un poquito de ti. Perteneces a un colectivo en México que es bastante conocido de lucha de padres de familia. Así es, No Más Hijos Rehenes se llama, la Asociación Civil No Más Hijos Rehenes, que se fundó a finales del 2021. A mí me tocó ser parte de los fundadores aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, aquí en México. A finales del 2021, casi la mayoría de los padres que ahí fundamos esa asociación y que se ha replicado en diferentes estados y que ya ha adquirido una presencia en diferentes partes de la República y hemos hecho también hermandad con muchas otras asociaciones alrededor de principalmente Latinoamérica, es lo que me ha tocado hacer, No Más Hijos Rehenes, en donde el activismo social me ha hecho aprender de diferentes temas, los cuales son muy interesantes y todos son en pro de los derechos de la infancia principalmente, hablando de la obstrucción del vínculo, pero luego todos los temas que se relacionan en eso. Entonces, desde finales del 2021, he pertenecido ahí y en realidad me he nutrido de muchos otros temas. Y les digo que con mucha pasión, una pasión natural, un motor natural que es el que llevo, pero aparte también
con un deber, porque ya teniendo cierta información, entrevistando ciertas personas, hablando con muchos otros tipos de personas, te das cuenta que ahora toda la información que uno posee es deber empezarla a replicar y empezarla a compartir con muchas más personas. Así es. Mario es comunicador, él tiene sus redes sociales y a la vez también participa en medios de comunicación masivo con respecto a la propagación justamente de estas luchas en defensa de la igualdad ante la ley, sería con respecto a estos temas sobre cuestiones de denuncias falsas, ¿no? Es decir, en México, en Perú, en Argentina, en Uruguay, hemos visto cómo es que de alguna manera la jurisprudencia, la legislación apunta a un activismo totalmente feminista y inclusive este acuerdo plenario que yo acabo de citar con respecto a el 1 2011-CJ116, tengo que poner la numeración para que de alguna manera los que quieran verificar, en realidad cita a México, ¿no? A mí me pareció sumamente interesante porque este tipo de jurisprudencia siempre se citan entre los aliados, por así decirlo, ¿no? Porque México tiene vamos a decir, una problemática bastante importante con respecto a la defensa de la lucha contra la violencia hacia la mujer, al igual que los otros países, pero están tomados por cierto activismo que no genera transparencia. No genera transparencia, ¿por qué? Porque hay activismo feminista radical en estos países y contaminan la jurisprudencia, contaminan la legislación. Campo algodonero es el caso que citan, porque este acuerdo plenario carece de un caso peruano. Y como no tenía un caso peruano en específico, citan a Campo Algodonero de México. Entonces, cuéntanos un poquito con respecto a este tema del feminismo, el activismo de estas mujeres, estos grupos de mujeres radicales, porque hemos visto desde Perú espantados cómo inclusive salen y prácticamente quieren quemar, destruir, son totalmente... son actos vandálicos los que se hacen en México con respecto a estos grupos feministas. No lo hemos visto en Perú, ¿no? Nosotros no tenemos este tipo de feminismo tan agresivo. Sí tenemos un feminismo descarado, ¿no? De que se desnudan, salen con su calzón abajo, literal, ¿no? Y entre otros aspectos más, pero México ya tiene un feminismo así como que de mujeres totalmente radicales. Cuéntanos. Sí, lo digo con desgracia. En realidad, México, voy a hacer una crítica a mi país. México, y hablando en general, ¿verdad? Porque estaría excluyendo a mucha gente muy pensante, pero México en lo general, eh, somos, hemos sido un país que le gusta copiarse de otros países lo malo, porque hay muchas cosas buenas que podemos copiarnos de otros países y ahí bienvenida la copia. Pero cuando te dedicas a copiar lo malo, y a lo mejor, bueno, subjetivamente, qué es lo bueno y qué es lo malo, pero radicalmente agarramos las costumbres más liberales de otros países. Y cuando menciono los liberales, en realidad son las malas costumbres de otros países. Estamos ahorita copiándole mucho las cuestiones negativas a España, las cuestiones negativas en su momento a Estados Unidos, pero hablando particularmente de la ideología de género, que es lo que estamos tratando de robarle a otros países en sentido negativo, es lo que nos ha perjudicado mucho. Sé que no nada más México, sino otros países de Latinoamérica, y sé que afortunadamente en Perú no tanto. Y por eso, de eso me he dado cuenta en los últimos años y yo les aplaudo al pueblo peruano eso, que no están todavía en el punto, y espero que no lo estén, espero de corazón que no lo estén, eh, robándole las malas costumbres a otros países. Que si nos podemos robar las cosas buenas, las buenas costumbres de Latinoamérica o inclusive de países anglosajones, bienvenidos. Si te puedes traer cualquier cuestión positiva a tu país, eso es bueno, pero lo malo es lo que en lo personal siempre he dicho, ¿por qué nos gusta agarrar las porquerías de otros lugares? Y bueno, hablando particularmente de la ideología de género, del feminismo, confieso que yo creo que el feminismo, particularmente hablando de esto, a lo mejor en décadas anteriores todos nos hemos sentido persuadidos por esto, porque yo en lo particular siempre antes decía, antes de vivir toda esta situación en la que ahora ya me siento muy pues, sumergido,
decía yo, bueno, pues el feminismo, claro, vamos a defender a la mujer, los derechos de la mujer. Yo tenía una madre, una hermana, siempre mis padres, mi papá queriendo mucho a mi mamá, a mi hermana. Entonces, ese amor hacia la mujer, decía, bueno, claro, vamos a defender los preceptos femeninos, más no feministas. Después, cuando se empieza a manejar más el término feminista, es cuando uno se empieza a dar cuenta, dije, bueno, pues, ¿qué es? Bueno, a lo mejor es lo mismo. Se da uno cuenta que no es lo mismo. Pero entonces muchas personas creo que son persuadidas de la misma manera que yo fui igualmente mujeres hacia el feminismo. Le empiezan a decir a las mujeres, tú como mujer automáticamente tienes que ser feminista, vamos a luchar por los derechos, por la igualdad, y pues suena bien. ¿Quién no quiere la igualdad? ¿Quién no quiere luchar por el sexo tu sexo opuesto, que amas? Entonces suena lógico. Cuando ya te empiezas a dar cuenta que no es así, que el feminismo actual, que es el feminismo hegemónico, el feminismo de género, ya no busca la igualdad, busca la impunidad. Entonces te das cuenta que ya no es lo mismo que a lo mejor te vendían o por lo que te estabas acercando. Muchas mujeres, mexicanas también, de todo el mundo se están dando cuenta que el feminismo actual ya no defiende lo que defendía en el siglo pasado, cuando en los fundamentos ya no es la primera ola del feminismo, ya estamos en la ola de género. El feminismo hegemónico, el feminismo de género, el feminismo radical que hoy en día vemos, ya no defiende, ya no está promoviendo cuestiones de igualdad. Igualmente, los demás grupos que apoyan la ideología de género, los grupos LGBT, los grupos en Estados Unidos de los negros, ya no defienden esa proclamación por una igualdad, ya se busca una impunidad, que puedan hacer actos vandálicos, como los que mencionabas, Verónica, y que se vean como actos positivos y buenos, que de entrada no lo son así, porque es el punto importante. A todos los que antes nada más veíamos las noticias sin analizar y sin preguntar, pues todo lo que decían las noticias, pues te lo tenías que creer tal como viene, porque no tienes algún punto para debatir. Y ahorita hablaremos del campo, del tema del campo algodonero, aquí en México, que por más que estuviéramos a lo mejor muy jóvenes o niños cuando esos temas estaban saliendo mucho en las noticias, cualquier mexicano lo podía haber escuchado, al menos en las noticias. Se le escuchaba mucho como el tema de las muertas de Juárez. Es como se le conocían las noticias. No tanto como el campo algodonero, sino como las muertas de Juárez. Pero así como ese tema, otros, así como el feminismo, te decían, es que estamos buscando la igualdad de derechos o que perseguimos tal o tal derecho. Y te pones a preguntar, bueno, a ver, ¿y el feminismo? Porque no es nuevo. El feminismo lleva más de 20 años. Vaya, el feminismo que actualmente estamos viendo en las calles, representado por el color morado, de que se empiezan a rayar paredes, de que el pañuelo verde, todo esto, no es nuevo. Estamos viéndolo más allá ya para la década. Esta última ola del feminismo estoy hablando. Entonces te empiezas a preguntar, bueno, y a raíz de todas esas manifestaciones, de todo ese financiamiento del Estado a cada una de las situaciones, ¿ha mejorado en algo? ¿Ha mejorado en algo lo que han reclamado con las desaparecidas, las muertas de Juárez? O sea, ¿han cambiado las cosas con el feminismo? Porque cualquier movimiento que esté proclamando alguna situación de derechos y el Estado respondiendo con financiamiento a instituciones o nuevos órganos de gobierno que vayan exclusivamente en pro de la mujer y que se esté violando la Constitución para darle más derechos y más leyes exclusivamente a la mujer, ¿ha beneficiado en algo? Cualquier reforma de ley, cualquier iniciativa y cualquier cosa que se apruebe, se busca que empiecen, si no a solucionar el problema, de perdido a minorizarlo, a que la situación por la que se quejaban, cuando menos esté en decremento. Y resulta ser que no, que lo que el feminismo, por ejemplo, reclama acerca de los homicidios, que malamente el sector feminista ha querido que se le titule feminicidios y no homicidios, porque sabemos que un homicidio estás hablando de una persona que fue, vaya, un asesinato a manos de otra persona, pero sea quien sea. Puede haber sido el asesinato de un hombre, de una mujer, de un niño, de un abuelo, de lo que sea. Todo se engloba en la palabra homicidio. Pero cuando hablas de feminicidio, en teoría, significa que alguien mató a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces ahí ya empieza la subjetividad a imperar en esta situación, porque es decir que alguien tuvo la intención de privarle de la vida a una mujer por el solo hecho de serlo. Es decir, como si hubiera un grupo en la calle
de hombres matando mujeres solamente, exclusivamente por el odio a que sea mujer. Y entonces las instituciones gubernamentales se ponen a tratar de caer en esa invención y tratar de solucionar casos basados en la lógica de que alguien está matando mujeres por el hecho de ser mujeres, y se desvía la intención real o la atención real a casos como el campo algodonero, las muertas de Juárez, y pensar que las mataron solamente por el hecho de ser mujeres y no por la cuestión del narcotráfico que rodea toda la situación. Entonces, se deja de investigar al narcotráfico y la inseguridad en México, los carteles, porque en realidad pues, es más peligroso estar investigando carteles y cuestiones de narcotráfico, y nos vamos a investigar que tal vez las asesinaron por el solo hecho de ser mujeres. Entonces es cuando se empieza a forzar a que las instituciones de gobierno ya no investiguen las cosas por las cuales en realidad están siendo causadas y se pongan a investigar por esta otra ficción que está siendo creada. Igualmente con la violencia doméstica. Y se dice, es que hubo una violencia hacia tal persona que siempre termina siendo una mujer, o hubo una falta de respeto o algo por el solo hecho de ser mujer, o un asesinato, o hubo intento de asesinato por el solo hecho de ser mujer, en vez de investigar que tal vez la persona que está cometiendo esas atrocidades es porque tiene un problema de alcoholismo, es que a lo mejor también está relacionado con el crimen organizado, porque es una persona violenta, y todo se trata de simplificar en que no, es que es por el hecho de ser hombre, y el hombre es violento por naturaleza, entonces odia a la mujer por naturaleza, o sea, así de cosas ilógicas, entonces por eso fue agresivo. Entonces se deja de lado cuestiones y causas reales, muy estudiables, que sí, donde sí hay estadísticas muy, muy claras y contundentes, como por ejemplo el hecho de la drogadicción, el alcoholismo, la inmersión en grupos delictivos, esas cuestiones que sí son muy medibles, a tratar de justificarlo que no, es por el hecho de que eres hombre y como eres hombre, pues eres violento por naturaleza, porque ni siquiera así lo dice nadie, así no lo dice la ciencia, así lo dicen los grupos estadísticos que están creados por el feminismo, como Alter Mind aquí en México, donde se dice nada más que pues por el hecho de ser hombre eres violento y la estás agrediendo a ella por el hecho de ser mujer. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que uno va aprendiendo y te das cuenta a raíz de lo que uno vive hoy en día y estás aprendiendo que te das cuenta que con cuántas noticias en el pasado uno no ha ido ahora desaprendiendo de cosas así, que cuando yo estaba chico y el caso del campo algodonero, de las muertas de Juárez, y se dice que entonces esas mujeres fueron víctimas por el solo hecho de ser mujeres y dejando de lado todo el contexto del narcotráfico que estaba viviendo o que vive el estado de Chihuahua y que vivimos en muchos otros estados actualmente y pensar, no hablemos del narcotráfico, no hablemos de la inseguridad en México, mejor digamos que son crímenes perpetuados a mujeres por el simple hecho de serlo. O sea, qué conclusión tan banal, y es por eso que las estadísticas siguen creciendo de violencia en el país, de violencia en contra de las mujeres y de los hombres. Pero vende mucho ahorita decir que solamente es exclusivamente que se incrementa por las mujeres. Sí, Mario, definitivamente es muy preciso lo que mencionas. Justamente en este acuerdo plenario y probablemente en más jurisprudencia que existe en mi país y probablemente también en los otros países, siempre se cita, por ejemplo, a las sentencias de Colombia, a las sentencias de México, y justamente este caso de campo algodonero fue a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellos son los que sentencian a México para que erradiquen el machismo. Es decir, no van por las causas reales de las muertes de estas mujeres en la ciudad de Juárez, sino más bien van para que se erradique el machismo. ¿Y quién lo dicta? La Corte Interamericana, una cosa que nos une a todos los países sudamericanos y también centroamericanos, como es el caso de México, bueno, latinoamericanos, y lamentablemente, sí, definitivamente que hay que discutir y hay que sacar a la mesa estos acuerdos plenarios, esta jurisprudencia, para que la gente conozca cuáles son los orígenes de estas sentencias un poco raras, porque uno dice, no, pero ¿qué pasó? La semana pasada
leí una sentencia bastante, la verdad, sorprendente. Las víctimas, o las supuestas víctimas, se retractaron de denunciar al padre. Era una cuestión de familia y las señoritas, dos señoritas, habían acusado al padre de supuestos tocamientos. Entonces, ellas van a la fiscalía con la mamá a retirar la denuncia porque fue una rabieta de ellas, es decir, un berrinche de las señoritas, y vieron por tele que era fácil, ¿no? De alguna manera hacer una denuncia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? La misma fiscalía le dice a mamá e hijas, señora, señoritas, ustedes no pueden retirar la denuncia y si lo hacen, van a ir presas. O sea, literal les dicen esto. Adicionalmente le dicen, cuando ya se arman de valor y dicen, sí, pues que no podemos permitir que mi padre vaya preso, pues no, por una rabieta nuestra, y lo que hace la fiscalía es sencillamente no hacerles caso y ahora mismo el papá está preso, sentenciado por 8 años por supuestos tocamientos indebidos a las señoritas y se cita este acuerdo plenario. Ahora, ¿por qué? Porque en este acuerdo plenario se discute la prueba. Y obviamente la maña ha sido poner pues al antecedente de Campo Algodonero de México, a una sentencia colombiana, sin ningún tipo de caso en concreto y adicionalmente la parte dolosa, que a mí me gustaría que tú me cuentes cómo es que pasa en México sobre las denuncias de violencia sexual o acoso. En un 90% se archivan en Perú. ¿Cómo es en México? Solamente un 10% llegan a sentencia. Es cierto, tienes toda la razón. Y sobre todo, aparte de la poca cantidad que llega a sentencia, es cuánto tiempo tarda en llegar a sentencia. Te puedo hablar específicamente que no dista mucho de las estadísticas que tenemos en el estado de Nuevo León a los diferentes estados, porque básicamente vivimos el mismo mal. Y también me atrevería a que no dista mucho también a comparación del dato que me acabas de dar de Perú. Es decir, este mal que tenemos de la denuncia falsa es una costumbre que se está haciendo en todo nuestro continente, desgraciadamente. Por alguna razón, se cose diferente aquí el arroz en Latinoamérica que en Estados Unidos y Canadá. Pero de todos modos tampoco hay muchas diferencias. Entonces digamos que las vemos de una manera muy similar y luego también se replican en Estados Unidos, ya sea primero por ellos o por nosotros. Pero bueno, lo que quiero decir es que efectivamente, al menos aquí en el estado de Nuevo León, hablando de casos de obstrucción del vínculo, que estamos hablando de dichos de la mujer, de que el hombre hizo algo malo, que se puede tornar en cuestión penal, más del 98% se ha comprobado que son basados en hechos falsos. Es decir, desde denuncias muy simples como él es simplemente un mal papá, hasta cuestiones de índole sexual, que se tornan en cuestiones penales, que es la famosa bala de plata. Aquella mamá que por su rencor, su odio, su resentimiento en contra de la pareja o expareja, quiere llevarlo al máximo extremo, sabe que con el puro dicho, solamente diciendo que le hizo tocamientos a su hijo, ya automáticamente ese padre está condenado a lidiar con demasiadas cuestiones y probablemente a la cárcel inmediata. Entonces, esto no lo digo para dar ideas, porque las personas que son malévolas, la idea ya la traen en su corazón. A una persona que jamás va a robar una manzana, por más de que le digas lo fácil que es robar una manzana, no lo va a hacer porque en su corazón no lo está. Es una persona que ya está decidida a hacerle una pesadilla jurídica inicialmente a otra persona, a su expareja, ya sea de índole familiar o de índole penal, lo va a hacer. Uno no le está dando nuevas ideas a nadie. Igualmente a alguien que no lo va a hacer, ni aunque le muestres todo lo fácil que pudiera ser hacerse, no lo haría. Y esa cuestión para mí me ha sido muy difícil de digerir porque hablando de cuestiones familiares, que es que casi todas se tornan en lo penal y casi todas se tornan en lo sexual y casi todas vienen terminando en lo mismo, en denuncias por hechos falsos. Pero hablando de los términos iniciales más simples, eh, la persona que es obstructor de vínculo es una tarea muy fácil. La persona que decide no ser obstructor y saber que tienes que llevar un camino muy difícil, jurídicamente hablando, para poder ver a tus hijos, es el camino es el camino más largo. Entonces, cualquier persona que en tu corazón no está
ni poner denuncias falsas, ni ser un obstructor de vínculo, ni llevarte nada en contra de los menores, difícilmente, aunque te digan lo fácil que es, no lo harías, porque en tus entrañas no está ser así. Si le dices, oye, mira, tú como hombre a esa mujer la puedes acusar de drogadicción falsamente, de drogadicción, puedes acusarla de prostitución, de trata de blancas, con tal de que le quiten la custodia a ese hijo, lo puedes hacer de una manera muy fácil. Claro, es más creíble siempre el dicho de la mujer, pero también lo puedes hacer y empezaría una cuestión que duraría mucho tiempo. Pero ¿por qué no lo hace uno? Sabiendo que se puede y sabiendo que puedes acortar mucho el proceso. Por la misma lógica que te digo que cualquier persona que está en una tienda y te das cuenta lo fácil que te puede ser robarte una naranja, no lo haces porque simplemente tu ética personal no lo permite. Entonces te vas por el camino recto, la otra persona no, la otra persona si no se tienta el corazón y sabe que a lo mejor el juez te está dando ciertos días de convivencia y que estás luchando por más y sabe bien que la manera para truncarte todo sería una denuncia falsa que se puede tornar en cuestión penal, como por ejemplo, vamos a decir que ese hombre hace tocamientos a sus hijos y el juez no se va a arriesgar y por simple razón va a bloquear esas convivencias y a lo mejor inmediatamente remitir a esa persona a la cárcel. Y a partir de ahí, según cómo esa persona se puede defender con abogados y con su cuestión económica, va a tener que salir de ese hoyo. Entonces, esta reflexión la quería hacer para lo siguiente: ser obstructor, ser parte del mal, pertenecer a esta cuestión de negatividad y destrucción es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Lo único que necesitas tener es un corazón podrido. Y hacer las cosas bien es un camino más tortuoso. Vas a ser pisado más veces, vas a conocer la injusticia en muchos aspectos y te vas a dar cuenta de lo torcido que están las leyes y de los debidos procesos de cuánto tardan. Y contestando a tu pregunta, ¿qué tantas cosas llegan a juicio? Pues muy pocas, por diferentes razones. Una, porque a veces la parte demandada ha sufrido tanto tiempo ya, ha sufrido un desgaste económico, psicológico, de cuestión de tiempo. Los hijos probablemente terminen en alienación parental y esa persona ya no quiera continuar o ya no le sea tan fácil continuar que termina tirando la toalla. Y a veces esos casos ya no llegan a sentencia, que los casos que sí llegarían a sentencia, que sí afortunadamente puedan llegar a sentencia, de todos modos las sentencias son muy tibias y en la mayoría de los casos te dejó igual o peor que como iniciaste. Entonces dices, oye, tantos años esperando una sentencia, cuando finalmente llega, que son de las pocas que llegan, para que me termines tú juzgado diciendo una cuestión tan tibia que me la pudiste haber dicho en el año 1, oye, ¿qué está pasando? Y contestando cuánto es el tiempo. En promedio, las cuestiones familiares se llevan de 3 a 5 años en el estado de Nuevo León y me atrevo a decir que en mayor parte del país. Y cuando finalmente llega una sentencia, no va a ser una sentencia que fue resolutoria. Eso te invita luego a abrir otros procesos, a seguir judicializando, todo por no querer nunca llegar a la famosa mediación, que es una figura jurídica que no se ha explotado para nada en nuestro país. Y yo esperaría que sí en otros países para que los pudiéramos usar de ejemplo. Claro. Sí, definitivamente muchos casos de familia llegan a lo penal, ya sea por violencia psicológica, que lo juzga la fiscalía, ya sea por tocamientos, ya sea por violencia física y acoso también, ¿no? O sea, es otra figura que utiliza mucho con respecto a las denuncias falsas. Existe un 90%, hay un bolsón del 90% de mi país de denuncias de acoso, de violencia sexual, de estos temas vinculados a cuestiones más bien penales, justamente porque hay un gran número de denuncias falsas. Lo que dicen las feministas de mi país es que estas denuncias no llegan a sentencia, es decir, hay un 90% que finalmente se diluyen en el camino o sencillamente se desestiman, se archivan, es porque no hay un debido proceso y porque no le hacen caso a las mujeres, porque siempre las tachan de mentirosas o en todo caso también estarían incurriendo en temas de
prejuicios llamados también estereotipos de género. Ahí viene la palabrita género, ¿no? O sea, el activismo de estas señoras feministas. Y en realidad, parte podría ser, es decir, de ese 90% de expedientes que se archivan, podría ser, sí, porque hay jueces que sí de pronto no son eficientes, pues, ¿no? Hay también jueces de repente con prejuicios, pero no se puede decir o anular por completo las denuncias falsas, porque lo vemos casi a diario. En mi país hubo una denuncia bastante expuesta en medios, básicamente en redes sociales, que luego pasó a medios masivos convencionales, que fue un chico que estaba en el centro comercial y automáticamente una señorita le imputa tocamientos indebidos y el chico fue preso de inmediato y desde la cárcel, con la madre y la familia se defendieron, pidieron los videos del centro comercial y efectivamente en los videos sale que el chico nunca tocó a la señorita. Con las justas la saluda y conversan un rato y luego se retira. Es decir, ¿cómo es posible que primero van a apresar a la persona y luego van a juzgarlo? Entonces, el chico ha vivido una pesadilla y como estas situaciones se presentan casi de manera cotidiana y en el tema de familia, como mencionas tú, a muchas mujeres se les facilita, inclusive se les induce, ¿no? Es decir, dentro de los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer que hay en mi país, hay ciertas abogadas inescrupulosas que son feministas, ¿no? Ojo, la fachada del feminismo en mi país es bastante formal. No es como el feminismo que hay en México, ¿no? Yo me imagino una feminista de México, me imagino de pelo verde, tatuada, ¿no? No sé, o sea, desaliñada, ¿no? Etcétera. Acá no, acá las feministas son muy formales, entonces no tienen vamos a decir, esa figura física, ¿no? Entonces, en realidad hay toda una especie de narrativa detrás de estos asuntos que son de familia y llegan a penal. Hay muchos padres ahora mismo que están siendo sentenciados por 3, 4 años de prisión por violencia psicológica, por afectación. Entonces, en realidad esto ya es un tema, vamos a decir, peligroso para nuestros países, ¿no? Y yo veo que México ha avanzado tanto al punto de que es de inspiración para la jurisprudencia peruana, ¿no? Te cito un poquito sobre lo que dice el acuerdo plenario. Literal, el acuerdo plenario dice: la Comisión Interamericana en su informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas señala la influencia de los patrones socioculturales discriminatorios que pueden dar como resultado una descalificación a la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en los casos de violencia y una asunción tácita de responsabilidad de ellas por los hechos. Y habla de su forma de vestir, ocupación laboral, o sea, los prejuicios, y de inmediato citan, ¿no?, Campo Algodonero de la Corte Interamericana del 16 de noviembre del 2009. Es decir, citan a esta sentencia de la Corte Interamericana versus México, justamente para poder sustentar esta narrativa y inmediatamente menciona el acuerdo plenario que, ahora bien, como apunta, dice la autora Susana Gamboa, con respecto a la perspectiva de género desde un marco teórico con especial incidencia en la investigación, implica, número uno, reconocer las relaciones de poder. Esa parte yo quiero leerlo de manera muy expresa, como para que me puedas explicar. Dice: ahora bien, como la autora menciona, que la perspectiva de género desde un marco teórico con especial incidencia en la investigación implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre géneros, en general favorables a los varones adultos, dice, como grupo social, y son discriminatorios para las mujeres, que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constituidas por las personas, que las mismas atraviesan todo un entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual, etc. Entonces, aquí específicamente se habla de las relaciones de poder y en las sentencias citan justamente a este acuerdo plenario para poner la afectación con respecto a las relaciones de poder. Es decir, tú, porque eres hombre, estás
automáticamente por tu género en una situación de poder sobre mí, por ejemplo, que soy mujer, pese a que yo pueda ser la agresora. ¿Qué piensas al respecto? Sí, exactamente. Y ahorita que lo mencionabas, mira, ahorita que estás mencionando tú justamente eso y me vino a colación lo que las cuestiones penales, o sea, que mencionabas lo fácil que es para un hombre poder ser encarcelado o sentenciado por cuestiones mucho más fácil que si fueras mujer. Y mira, a lo mejor no te lo he platicado anteriormente, Verónica. Me acuerdo aquella entrevista que tuvimos hace algunas semanas. Yo no, usualmente no platico muchos de mis casos, sino más bien de lo que tengo que aportar en pro de los diferentes temas que ahora puedo tocar. Pero yo soy un sentenciado a una cuestión de violencia psicológica, tal como lo mencionaste ahorita. Y he aprendido demasiado al respecto, sobre todo analizando el cómo sucedió. Es decir, a raíz de una obstrucción del vínculo, del yo haber sido impedido de tener una relación con mi hija a raíz de un divorcio, cómo se tornó en una cuestión de estar condenado penalmente hablando. Ahorita estoy pasando por una condena provisional en libertad, pero hay muchos que no. Y entonces, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de esto? O sea, ¿cómo escaló todo esto y por qué y de dónde, qué tiene que ver ahí la ideología de género o, o la inclinación de una juez que fue la que me condenó a esto, una juez mujer feminista, a estas instancias? Es decir, ¿y qué es una violencia psicológica? O sea, ¿y por qué es equiparable la violencia familiar y por qué tengo que estar pagando una condena de años de prisión? En condena condicional en libertad, pero a final de cuentas purgándola. Y por eso es que me atrevo mucho y es por eso que puedo hablar con conocimiento de causa del tema. Cuando a uno como hombre, todo empezó, en mi caso, denunciando yo como hombre una violencia física, porque al yo ir al domicilio de mi expareja y tratar de ver a mi hija fui agredido físicamente. Entonces, a partir de ahí, se me recomienda por la misma autoridad poner una denuncia por cuestiones físicas, porque usted traiga rasguños, moretones y todo, y usted tiene que poner, porque es también a lo que se invita. Si fuiste agredido físicamente o de cualquier manera, tu deber es poner una denuncia. Claro, no se nos dice que a los hombres puede haber muchas represalias. De entrada, porque tienen a tu hija de rehén, a tus hijos, a la cantidad de hijos que tengas los tienen de rehenes. Entonces, estás a punto de denunciar a la persona que está siendo obstructora y de la cual dependen muchas decisiones. Entonces uno se avienta al terreno pensando que es un terreno parejo, pensando que la ley y la constitución sí nos ve a todos en México y en muchos otros países, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, en teoría, pero el juzgador o la juzgadora que esté, en el cual se estén las manos, puede no decidir eso, al final de cuentas. Entonces, se me invita a mí a hacer una denuncia por la violencia física, lo cual causa que mi expareja entonces, al no tener ninguna cuestión que poder decir, porque pues obviamente yo nada más me presenté al hogar a tratar de ver a mi hija, tiene testigos que son su hermana y su cuñado y dicen, pues oye, ¿verdad que se presentó? Sí. ¿Y verdad que se trató de llevar a mi hija? ¿Verdad que sí? Y pues todos asumen, pues sí. Entonces esto iba a ser un robo. Bueno, por lo pronto es una violencia psicológica. El solo hecho de haberte presentado en un lugar sin causar nada, pero el solo hecho de haberte presentado en un lugar le causó a alguien una violencia psicológica. Bueno, entonces, pero fue puesta en represalia por haber puesto yo una denuncia física. Son dos denuncias que van a la par en el tiempo, dos vinculaciones a proceso, pasan los meses, pasan 2 años y finalmente el de ella se resuelve y dicen, usted mujer agredió a este hombre, si está comprobado porque tiene un estudio médico, tiene un dictamen médico y dictamen psicológico, tiene un daño psicológico también la persona esta, pero a usted víctima, hombre, mire, la verdad es que usted se presentó en ese lugar y la persona lo agredió, sí lo agredió, sí, vaya, hay pruebas físicas, fotografías y todo esto, pero fue en legítima defensa. Oye, ¿legítima defensa de qué? Si yo no fui a atacar a nadie. Yo iba a ver a mi hija. Bueno, pero fue en legítima defensa. ¿Quiere apelar? Se ha desmonetizado usted 2, 3 años en esta situación. Y aparte ha creado un ambiente muy tenso entre la expareja. ¿Quiere apelar?
la decisión, más dinero. Aparte, se le está yendo mucho dinero en abogados. Y aparte tiene otro juicio donde usted es el victimario. Entonces, ¿quiere apelar? Sabes que no, ahí muere, porque tengo otro juicio donde quién sabe cómo me vaya, porque ahora veo que están legislando mucho con la perspectiva de género. Pasan más meses y en la audiencia final de juicio se tiene un perito en psicología donde le dicen, a ver, a la señora, vamos a tratar de ver qué daño le causó la presencia de esta persona en esa noche para ver si podemos catalogarla como una violencia psicológica. Y lo primero que dicen es, a la señora le cambió su estilo de vida, pues no. ¿Le afectó la presencia, hizo que entrara en algún tipo de trastorno? Pues no. ¿Le influyó en su manera de ser a partir de ahí? Pues no, pues no. Entonces dice la juez, bueno, entonces dame un elemento para condenar a este hombre. O sea, dime algo. Y le dice la perito en psicología, bueno, pues pudiéramos decir que su presencia le movió sus esferas de tranquilidad. Perfecto, lo único que necesitaba. Vinculado a 3 años de prisión porque su violencia psicológica es equiparable a la violencia familiar y eso se condena con 3 años de prisión. Lo cual afortunadamente, como no son menos de 5, da opción a la condena condicional, que pagas la reparación de daños y tienes derecho a vivir tu condena en libertad. Que claro, está en un amparo, está en subyúdice, como se le conoce el término legal, eh, para poder ser absuelto, pero por lo pronto tienes que empezar a purgar tu condena. Entonces pague la reparación de daños, que finalmente si su amparo se resuelve, pues tendrá que luego pedir que esa reparación de daños se le regrese. Pero tú crees que después de todo un proceso de años y años, donde también la misma persona sigue teniendo la custodia y que de ahí depende si veas o no a tu hija, le vas a querer cobrar lo no debido, como le llaman aquí los abogados. Dices, ahí muere, ¿sabes qué? Con tal de que, la pesadilla se acabe, ya que quede así. Y otra cuestión, también cuando un amparo puede darte la libertad, como en mi caso, donde tenemos otros casos en la asociación, donde un amparo finalmente los absuelve, porque dicen, de lo que se le acusó, no es culpable, pero hay personas que fueron acusadas, yo fui acusado de una violencia psicológica, hay quienes otros que fueron acusados falsamente por una cuestión sexual y no están viviendo su purga en libertad, sino en la cárcel. Y finalmente les llega un amparo, quedan en libertad y dicen, oye, pero el año que estuve preso, pues bueno, lo siento. Y ahora que estás en libertad, dices, bueno, se acabó la pesadilla, me absolvieron, no fui culpable, pasé el año en prisión, me pidieron, bueno, vaya, no te van a pedir perdón, pero vaya, te están diciendo que, bueno, pues así pasó, estás en libertad, ¿qué más quieres? Sigues teniendo el temor a que tu expareja no apele a la decisión de ese amparo, porque puedes regresar otra vez a prisión. Entonces, ¿cuándo se acaba la pesadilla jurídica, verdad? Porque quiere decir que también tu expareja puede seguir metiendo más apelaciones a tus resoluciones. Entonces, es estar jugando con el sistema, pero todo se desencadena por el odio natural de una persona hacia otra. Pero aquí es donde no quieren aplicar el feminismo, siempre usa esa lógica. A la mujer se le odia por el hecho de ser mujer. Oye, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor en situaciones de donde las parejas se separan, a lo mejor esa mujer está odiando a ese hombre por el hecho de ser hombre o por el hecho de haber sido su expareja? No, ahí no aplica. Ahí no aplica, ¿verdad? Ahí sí es, no, ahí sí no. Entonces, para empezar, el feminismo siempre defenderá a una mujer, no importa qué, y si esa mujer comete algo malo, vamos a hacernos de la vista gorda. Entonces, esa lógica, que sí lógica, es la que está ahorita imperando mucho en esta situación de lo familiar que se torna en lo penal. Sí, es bastante grave y también delicado. Todas estas situaciones de familia que se tornan penal ya es un común, es una forma de inclusive deshacerse de los casos en lo civil y pasarlo a lo penal. Y es sumamente preocupante. Es preocupante porque se siguen creando precedentes tanto en acuerdos plenarios, jurisprudencia, casos, sentencias. Entonces, eso va a hacer posible que de alguna manera esto se masifique.
y la idea es que no llegue a ese punto porque España es un ejemplo. España hay un índice de hombres que se suicidan, hay un índice terrible de mujeres que ya prácticamente están en la impunidad y pueden acusar de cuestiones tan simples, ¿no? Como es lo que acabas de narrar en tu caso. La verdad es bastante observable todo lo que han hecho dentro del proceso civil en tu caso, porque ¿dónde está la igualdad ante la ley que asegura nuestra constitución, tanto en México, Perú, etcétera, si van a generar una perspectiva de género en un caso, es decir, una mirada feminista en favor de una de las partes? Entonces, si hay un en favor de una de las partes, eso significa que ya no hay igualdad ante la ley. Entonces, se aplasta la Constitución por completo. Entonces, este tipo de jurisprudencia que acabamos de alguna manera analizar en su estructura y en relación a las citas, ¿no? Que ponen, por ejemplo, en los casos de México, y también por ahí mencionan un caso de Colombia, pero no lo explican tanto, pero el campo algodonero lo explican de manera totalmente ideológica, porque hablan que hay una especie de situación de poder entre el hombre y la mujer y que probablemente ocurrió en el campo algodonero, cuando esto no fue así, porque al final nunca se llegó a investigar de manera adecuada en la ciudad de Juárez sobre la muerte de estas mujeres, porque le echaron la culpa al machismo. Dijeron que el machismo mató a estas mujeres, cuando realmente tenían que buscar al autor del delito, delimitar, ¿no?, quién ha cometido el delito, que es lo fundamental en derecho. Pero no sucedió así. La Corte Interamericana, ¿no?, queda una vez más como un ente totalmente ideológico, ¿no?, para generar este tipo de jurisprudencia, ¿no?, de precedente legal, como es el caso del acuerdo plenario que acabamos de escribir. Y uno de los aspectos que de pronto a mí me preocupa es que este acuerdo plenario es citado en muchos casos. Y uno de los casos de pronto emblemáticos en mi país es justamente la mal llamada manada de Surco, que nosotros siempre estamos mencionándolo y mencionándolo porque hay 5 hombres presos, 5 chicos presos, sentenciados a 20 años por justamente este tipo de jurisprudencia y por el activismo feminista. No por los hechos, no porque haya habido una debida investigación y sobre ellos haya recaído el delito. Entonces, si vamos a continuar con esto, vamos a terminar como España, y probablemente ese es el ejemplo más catastrófico que podríamos tener, porque hay índice de suicidios de hombres, y adicionalmente ahí el feminismo es totalmente irracional, al punto de que una de las exministras, si no me equivoco, Irene Montero, ¿no?, ya pasó de la línea del feminismo a la pedofilia, aduciendo de que los menores pueden decidir, ¿no? Entonces, sobre cuestiones sexuales, en cuanto ella insinúa esta pequeña narrativa que se hizo viral, ¿no?, dentro de todos los grupos en las redes sociales, y la verdad que es sumamente preocupante, porque no podemos llegar a ese punto como países independientes y libres, y con organizaciones, ¿no?, como por ejemplo No Más Hijos Rehenes, como por ejemplo Unión Latam, como por ejemplo muchos más que hay en mi país, en tu país, y que realmente necesitamos levantar la voz. Y como tú dices, como tú mencionaste en un principio, en realidad no fue una cuestión que fue voluntaria, sino prácticamente fue obligatorio, ¿no?, por una cuestión de que ya llegaba sobre tu persona toda esta ideología, esta maraña de perspectiva de género, y que finalmente terminó afectándote. Entonces, muchas veces va a tener que afectarnos para poder recién alzar la voz. Entonces, un llamado a la población, a la gente, con respecto a estos activismos que son necesarios, es decir, la lucha contra la ideología de género, la batalla cultural contra estos argumentos legales, se tienen que emprender. ¿Qué te parece? De pronto puedes hacer un pequeño llamado, ¿no?, a nosotros los peruanos a no caer en lo mismo.
Sí, bueno, definitivamente, el llamado definitivamente lo voy a hacer, pero antes del llamado una felicitación a ustedes, al pueblo peruano, porque ahorita están siendo ejemplo para el pueblo latinoamericano, para muchos países, para México, por ejemplo, porque en México sí en esos temas estamos muy por detrás de ustedes. Entonces yo creo que como país siempre debemos de reconocer quién está en una mejor posición y ahora sí, empezarle a copiar, claro, las cosas a otros países, a Perú, por ejemplo, de las cosas positivas. Miren, en hace pocos años Chile estaba muy bien también. Vemos a una Argentina que se está levantando también. Entonces, como países latinoamericanos, podemos tener esa hermandad de ser Latinoamérica y podernos echar la mano los unos a los otros, como lo estamos haciendo ahorita. Yo también doy muchas gracias a la TAM que nos presentó Verónica y esta unión que estamos haciendo. Creo yo que aquí en México y en toda Latinoamérica y vaya, ya en todo el mundo, seguimos los grupos, organizaciones pro familia más conservadores que estamos ahorita en pro de los derechos de la igualdad, de la infancia y del amor entre los unos y los otros, seguimos siendo una minoría. Y seguimos siendo una minoría en cuanto a grupos, no en cuanto a pensamientos en general, porque Latinoamérica es un pueblo conservador y bueno, pero debemos de reconocer que los movimientos radicales de feminismo o de ideología de género en general han hecho muy buena labor en las últimas 2 décadas. Han hecho muy buena labor porque se han manifestado de una manera tan grande y tan en voz alta que al pueblo conservador nos han hecho caer en una pena porque qué pena estar levantando la voz. Pero yo voy viendo que cuando finalmente alguien alza la voz ahora en pro de la familia y de las cuestiones conservadoras, ya se empiezan a unir muchos y te das cuenta que no estaba solo y te das cuenta que en realidad es una mayoría silenciosa. Es por eso que la minoría muy activa que promueve esos antivalores ha tenido mucho éxito, porque la mayoría silenciosa estamos cometiendo ese pecado de estar en ese silencio. Y entonces ahí sí viene el llamado. El llamado es de entrada para el pueblo mexicano, para otros países, a robarle las cosas positivas que están haciendo en Perú, las cosas positivas, y al pueblo peruano a seguir en esto, a que por favor, que ahorita son el ejemplo de muchas cosas, sé que de todos modos hay mucha labor que seguir, porque ustedes con estas transmisiones, con estos programas, están haciendo que las cuestiones buenas por las cuales estamos admirando a Perú, que no se pierdan y que en realidad perduren más y empiecen a crecer más. Yo ahorita tengo la esperanza en cuestiones que están pasando a nivel global, en Latinoamérica y en nuestros países, que creo yo, y eso, no sé, Verónica, si tú compartas eso, pero es una cuestión personal, es una percepción que tengo yo de cómo están sucediendo las cosas, sobre todo en 2024. Yo veo que el feminismo va de caída y veo que están dando demasiadas patadas de ahogado, están perdiendo muchas cosas. A nivel mundial, también en Estados Unidos, las cuestiones de los grupos LGBT, los grupos en contra de, y que vaya, estar en contra del LGBT no es estar en contra de una persona homosexual. El LGBT le ha mentido a los homosexuales, les ha dicho que ahí defienden sus derechos y no lo es así. El feminismo le ha mentido a las mujeres y les ha dicho que ahí defienden sus derechos y no lo es así. Igual Black Lives Matter en Estados Unidos le ha mentido a la comunidad afroamericana, les ha dicho que ahí defienden sus derechos y no es así. Entonces, creen que agarrar minorías como el pueblo afroamericano en Estados Unidos, como al pueblo homosexual en todo el mundo y a las mujeres, a los indígenas, y estar haciéndolos todos lobbies políticos con una agenda muy marcada política global, es como, pues era el plan, es así como ha perdurado. Entonces, al amigo homosexual que se da cuenta que el LGBT está promoviendo unos valores muy antiéticos y que se han acercado demasiado a la pedofilia, como lo comentabas ahorita, se han salido muchos. Hay mucha gente homosexual que ya no se siente identificada por el LGBT. Y antes Mario, era un sinónimo. Mario, entonces culminamos de esta manera, la verdad muy agradecida. Lo último con respecto a tus redes para que puedas compartirnos y finalmente ya culminar porque se nos va la hora. Sí, los invito a que sigan las redes de No Más Hijos Rehenes. Ahí estaremos compartiendo mucha información. Yo te agradezco, Verónica, este tiempo que has compartido, que hemos estado compartiendo cuestiones en contra de la ideología de género y dejar compartir estas palabras aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Ha sido Mario Valles Ballesteros
desde México de No Más Hijos Rehenes. Bien, hasta la próxima semana.